Hola amiguetes, hoy os traigo aquí un opening a un encargo que me hice en una tienda aquí en Portugal que se llama Diver, es Diver Center, que es su web es www.diver.pt y me mandé vir unos sobres y unos accesorios y también una single de Pokémon y vamos a abrir el paquete. No voy a abrir los sobres en este vídeo, haré unos vídeos separados para eso. Voy a intentar abrir esto de la mejor manera posible, a ver qué tal, ya que esto es material que se puede estropear con el uso de la faca. A ver si no estropeo nada. Ya estamos. Que me voy a quitar de aquí. Tenemos unas bolsitas de ar para protección del paquete. ¿Qué más? Tenemos aquí esto, que ya veremos lo que es. ¿Qué más tenemos? Esto es también para protección, siempre con el mayor cuidado. Y tenemos aquí unas hojas, unos conjuntos de hojas de estos, que me voy a quitar. Aquí está. Pues tenemos aquí este conjunto, que lo voy a abrir con cuidado, que trae sobres y trae una single también. Vamos a ver, me aparto un poquito esto y vamos a ver cómo está esto. Yo ya me sé lo que ha venido de singles y de sobres, pero las singles aún están aquí. Creo que han metido las dos que me encargué aquí. No voy a mostrar en este vídeo lo que es, perdonadme, pero haré un vídeo propositado para esto, que también así mostraré una single que un amigo me ha regalado, y estas dos quedarán también para ese vídeo. Pero os mostraré cuáles fueron los sobres. Tengo aquí dos sobres de Call of Legends, que es una colección que aún no tengo ninguna carta. Uno con Lugia y el otro con Kyogre, que es un legendario de la tercera generación, y Lugia es una legendaria de la segunda generación. Y cada uno obviamente trae 10 cartas, y sería muy bueno que me sacara un Shiny, porque en esta colección, que aún no tengo ninguna carta, hay cartas de Pokémon Shiny. Vamos a ver qué tal. Y después tengo aquí dos sobres con HS Triumphant, que es otra colección, es la que salió antes de Call of Legends, que es también una colección del set HS de Art Gold y Soul Silver, y con Palkia y Dialga en la portada de estos sobres. También traen 10 cartas, y en esta colección hay aquellas cartas que vienen una mitad de un lado, otra mitad del otro, que es una carta grande que se hace cuando se juntan las dos así, no sé si conocéis, y eso sería también algo bueno. Sin embargo, a mí no me gusta mucho ese tipo de cartas, pero es de valor coleccionable cuando se juntan las dos. Estos son los sobres, y después también me mandé vir por 2,5 € cada una un conjunto de estos para mis capas, para guardar las cartas. No sé si conseguís ver, estos son 10 y aquí tengo otros 10, o sea, tengo aquí espacio para guardar 360 cartas, lo que no me va a dar para nada, porque me tengo comprado cartas a lo loco, y este fin de semana podréis esperar muchos sobres para ver, porque me voy hacia Vigo comprar algunas cositas de Pokémon,
Pero gracias, espero que os haya gustado este mini introducción a lo que voy a hacer ahora y hasta un próximo vídeo.